Y estamos con Santiago Gómez de toda la información política. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás? Buen miércoles para ti. Un saludo para todos los que están conectados a esta hora al noticiero del mediodía. Hablemos del día 14 del estado de emergencia, Lore. El estado de emergencia dictado por situación de inseguridad ciudadana. Una importante captura se ha dado hoy. Un sicario venezolano que había sido detenido el 16 de junio, aquel día que la policía terminó abatiendo al maldito Cris, y liberado este sicario 2 días después, el 18 de junio, ha sido detenido en Venezuela. Me refiero a Alvin Daniel Vargas García, 24 años, ligado con conexiones a lo que sería el Tren de Aragua en nuestro país. Se suponía que estaba en Chile, escondido. Esa fue la alerta que dio la policía peruana. Una vez que fue liberado acá en una decisión que no se lograba entender cómo podían haber liberado, capturado en flagrancia, junto al maldito Cris en el día en que toda la banda que daba seguridad y protegía al maldito Cris empezó a disparar a la policía aquel 16 de junio. Prueba de absorción atómica que mostraba restos de pólvora en las manos de este personaje. Te digo, en una decisión que no se entendía, la justicia lo deja libre. Desde junio, luego de 3 meses, ha sido detenido en Venezuela. Reitero la información, Alvin Daniel Vargas García. Tenemos imágenes también para conocer el rostro de este delincuente que ha sido recapturado. Y ojo, lo que correspondería es que las autoridades peruanas que lo están investigando pidan su extradición, pidan que sea traído al Perú este detenido para finalmente que se continúe la investigación y que la justicia sea la que de alguna manera se encargue de sancionar los delitos por los que se investiga a este personaje. Es importante, es el trabajo que viene haciendo sin duda la policía en este caso. Entendemos que, recordamos, en una primera decisión judicial lo liberan. Es allí donde pasa la calidad de prófugo. Cuando en la apelación es dada la detención preliminar, la prisión preventiva, ya no había manera de conocerlo. Y es a partir de la ficha roja donde finalmente se da la detención. Exacto, y lo que tenemos es, digamos, esta noticia que la ha confirmado primero el general Arriola y después el jefe de Dirincri, el general Flores. Precisamente confirmó esto para las cámaras de Latina, para nuestra compañera Carla Atencio. Vamos a recordar este momento donde entonces la Policía Nacional tiene ya el conocimiento y la confirmación de que este peligroso sicario, Alvin Vargas, ha sido capturado en Venezuela. Escuchen. Este Alvin Vargas García, un delincuente venezolano que fue capturado, ¿no?, el día que fue abatido el delincuente apodado Maldito Cris, y que posteriormente fue puesto en libertad y que huyó hacia Chile y que hoy, el día de hoy, tengo conocimiento que ha sido capturado en Venezuela. También ha estado en el buque de Lurín, donde teníamos conocimiento que también había estado en ese tiempo en Maldito Cris, que estaba siendo buscado por toda la Policía Nacional del Perú y que logró fugarse, ¿no? Y el día que abatimos a Maldito Cris, también estaba él presente. Esta es una persona que estaba muy relacionada, muy vinculada con los hechos delictivos del Maldito Cris. Así lo decía este jefe policial y efectivamente, Lore, la preocupación era también, digamos, muy fuerte en Chile. Porque en algún momento, entre el mes de junio y julio, cuando quedó libre este sujeto, la información que se tenía era que había cruzado la frontera por Tacna. Era ese momento donde se estaba dando mucho pase fronterizo entre la frontera de Perú y Chile, ¿no? Y entonces lo que pasa con estos delincuentes es que logran mimetizarse, meterse, digamos, en la masa de migrantes y finalmente burlar a las autoridades. Y ahí te das cuenta también, al final, si estuvo en Chile o no. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque ha sido detenido en Venezuela. Venezuela no es vecino de Chile, no tienen frontera común, no tienen nada que ver. Entonces, si llegó a ir a Chile y luego acaba en Venezuela, es decir, volvió a ingresar al Perú, ni nadie lo detectó, se fue por Bolivia. ¿Cuál fue la ruta de tránsito en estos meses de este sicario del Tren de Aragua, cómplice del Maldito Cris? Porque nos preocupa la permeabilidad de nuestras fronteras, lo fácil que es salir y entrar del Perú. Sí, correcto. Podríamos tener la preocupación, digamos, de un delincuente que se mueve por la región, se mueve por Latinoamérica
como Pedro en su casa, digamos, ¿no? Pero hay que entender, digamos, la diferencia entre un migrante que está buscando trabajo y un delincuente de alto vuelo como estos. Este tipo de sujetos cuentan con fondos de dinero, digamos, son personas que trabajan para organizaciones criminales que mueven dinero. Y el general Arriola comentaba la facilidad que tienen para conseguir papeles falsos, para conseguir identidades falsas, comprar boletos de avión y moverse en un vuelo que puede ser Lima-Caracas o Santiago de Chile-Caracas sin ningún problema. Por eso también se lamentaba la policía cuando fiscales y jueces no pudieron hacer nada y pusieron de nuevo en la calle a este sujeto, Alvin Daniel Vargas García, detenido, cayó aquel día que el maldito Cris y sus cómplices se enfrentaban a la policía. Terminó ese día abatido, maldito Cris, pero este sujeto, cuando los policías le pedían, digamos, que se identifique, decía: yo soy un taxista, no tengo nada que ver acá, caminaba y me detuvieron, por ser venezolano me detuvieron y no tengo nada que ver con esto, ¿no? Es interesante porque además evidencia, siempre Orlando nos lo cuenta, ¿no? Una de las maneras en las que opera el Tren de Aragua, estas bandas organizadas venezolanas, es con trabajos sumamente comunes, sumamente visibles, que son el dueño de la bodega, el dueño del taller mecánico, el dueño del taxi, personas que manejan un negocio formal, común, y que uno diría es un buen vecino, y que esconden todas sus actividades delictivas. ¿Por qué es importante tener esa normalidad o esa formalidad? Para poder entrar y salir de los países según conveniencia. Sí, tal cual. Diríamos, manejan una doble vida, manejan, claro. Por ejemplo, en otra de las entrevistas que le hacen los propios policías, digamos, estos interrogatorios rápidos, cuando se da una detención, este sujeto decía: trabajo en delivery. Claro. Digamos, mostrándote estas salidas fáciles, estas fachadas fáciles para ocultar su verdadero trabajo, que en este caso está ligado a las redes criminales. Vinculaciones claras con el tren, vinculaciones claras con el maldito Cris, que era uno de los sicarios del tren, uno de los sicarios que operaba en Lince. La situación es: ¿qué va a pasar con este Alvin Vargas García? ¿Va a ser traído al Perú? ¿Va a ser juzgado en el Perú? Por lo menos la justicia es eso lo que planea hacer ahora que ha sido detenido en Venezuela. Pero te digo, si ya lo tuvimos detenido acá y lo dejamos escapar, pensar en una extradición, digamos, es pedirle a la gente confiar en un sistema de justicia que nos ha demostrado no funciona bien. A propósito de lo que ha sucedido con esta captura en Venezuela, igual estamos aquí en nuestro país en un estado de emergencia para San Martín de Porres, para San Juan del Lurigancho y para 5 distritos de la provincia de Sullana. Y la pregunta era, a 14 días del estado de emergencia, como bien hacías cuenta, si la gente considera que está dando buenos resultados. Tal cual, pueden participar de esta conversación, escanea y participa. Responde a la pregunta: ¿crees que el estado de emergencia está dando buenos resultados? ¿Está funcionando? Sobre todo si vives en San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres. Quizá también allí tu testimonio pueda tener algo de lo que ocurre, digamos, en esos distritos. Por supuesto, el gobierno de Dina Boluarte intenta legislar para prevenir delitos, para acabar con esta situación, pero te digo, de momento no se ve toda esa fuerza legislativa. Tiene 3 meses Palacio de Gobierno para emitir las normas por las que pidió estos poderes al Congreso. Hablando de las normas, ayer hablábamos del decreto que ya habían anunciado con bombos y platillos, que se publicaba ayer sobre la expulsión. Luego el ministro Vicente Romero dio más detalles. ¿Se llegó a publicar el decreto? No se llegó a publicar, todavía no se conocen los detalles de esas normas. Hablamos de una norma en torno a la expulsión después de que delincuentes detenidos cumplan su condena. La pregunta que quedaba abierta era: si los vas a expulsar después de que cumplan condena en penales peruanos, ¿cuál es la novedad? ¿No? Hablaba en algún momento el ministro Romero, escuchaba en la nota de Juan Carlos Portilla, que decía: si tiene 4 años ya en prisión, entonces ya se le puede expulsar, se le puede deportar. Pero igual, nuevamente, ¿cuáles son los protocolos? ¿Quién va a costear esa expulsión? Ya hablaste con el país al cual lo vas a expulsar, si lo van a recibir, lo vas a dejar en la frontera. Había muchas cosas pendientes y para eso necesitábamos la norma. Y nuevamente, el gobierno cae en lo mismo. Hace el anuncio, te dice que te va a publicar el decreto, no te cuenta los detalles,
pasan las horas y no lo vemos. Sí, un segundo decreto que anunciaba Palacio de Gobierno era este de ampliar de 4 a 12 horas el proceso de identificación de delincuentes extranjeros. La identificación de un extranjero puede tomar cierto tiempo porque tienes que interconectar sistemas, digamos, con lo que vendría a ser la RENIEC de otros países, ¿no? Entonces, ese proceso en 4 horas no alcanzaba, venía el abogado del presunto delincuente y lo liberaba. Tampoco está todavía ese decreto. decreto. No podía hacer nada. De momento no hay más detalles sobre esas normas.